vamos a comenzar con el primero de los temas. Están con nosotros los precandidatos a senadores por distintas fuerzas políticas. Vamos a comenzar en este primer bloque con uno de los temas para los cuales los convocamos y que queremos saber indudablemente cuáles son sus proyectos y las opiniones. Vamos a tener tres: el régimen de coparticipación, el fomento de las economías regionales y también políticas de seguridad. Vamos a empezar por el primero, en este caso, señor Ariel Osatinski, sus 2 minutos. Sí, lo primero que quiero, buenas noches, es saludar y reivindicar a los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán que no bajan los brazos y luchan por el salario, por condiciones dignas de trabajo, por presupuesto y por la transparencia. En este tema que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con los recursos, me parece muy importante decir esto. Con respecto al tema de la coparticipación federal, lo primero que quiero destacar es que el gobierno nacional en todos los últimos años se viene quedando con un porcentaje creciente de los fondos coparticipables. Por ley era el 42%, en la primera década del siglo XXI acaparaba el 65% y hoy tiene más del 70% de los fondos coparticipables, con el agravante que los gastos mayoritariamente pasaron a las provincias, como es el caso de salud y educación. ¿Para qué el gobierno nacional acapara semejante porcentaje? Porque han destinado y destinan los recursos al pago de la usuraria e ilegítima deuda externa. 200.000 millones de dólares pagó el kirchnerismo de esta deuda. Y además han dado subsidios millonarios a los monopolios y oligopolios capitalistas, con la consecuencia de dejar un país en quiebra con enormes déficits. Lo segundo que quiero destacar, y que creo que tenemos que tener en el debate, es cuál es el origen de los fondos coparticipables. Porque los fondos que se coparticipan son los impuestos internos, no los que están vinculados al comercio exterior. Es decir, me refiero al IVA, impuesto a las ganancias. Entonces, esto demuestra que la fuente principal de financiamiento es el salario de los trabajadores. Seguimos pagando el 21% de IVA, el porcentaje de Cavallo, el impuesto a las ganancias, que en el 2000 afectaba al 4% de los trabajadores registrados, hoy afecta a más del 25% de los trabajadores registrados. Desde el Frente de Izquierda planteamos una reforma impositiva que elimine los impuestos al consumo y al salario y los concentre en las grandes fortunas, en las ganancias capitalistas y en la renta financiera. Muchísimas gracias. Sobre este mismo tema ahora vamos a escuchar a la señora Silvia Elías de Pérez. Adelante. Hablar de coparticipación es hablar de federalismo fiscal. Y cuando nos referimos a federalismo fiscal, lástima que no esté el primer candidato a senador por el oficialismo para que escuche esto, es lo que decimos, ¿qué provincia queremos? Cuando yo digo qué provincia queremos, una provincia autónoma en donde el gobernador gobierne, o una provincia que sea una mera delegación nacional en donde tengamos gerentes que sean los que no gobiernen sino que gestionen. Los envíos discrecionales que se hacen por un costado lamentablemente nos llevan a dos cosas. Primero, a ineficiencias enormes y segundo, a que haya incentivos que no son los mejores. Un país como el nuestro tiene enormes asimetrías, un norte pobre, un centro rico y un sur despoblado. Estas asimetrías deberían resolverse con una buena distribución en la coparticipación, pero lejos de esto, lo que se han hecho en estos 10 años ha sido pronunciar aún más estas asimetrías. Miren, antes del gobierno del golpe del 76 se distribuía el 50%. Fueron ellos... Cuando viene un pensamiento único, hace siempre estas cosas, lo que disminuyeron un 32% para las provincias. Luego Alfonsín devolvió el 52% de coparticipación, pero desde Menem, y hay muchos funcionarios que estuvieron con Menem que hoy nos acompañan, empezó a decaer automáticamente hasta llegar hoy a un piso de un 26,5%, con una maraña enorme de pactos, transferencias, fondos especiales, subsidios, impuestos nuevos que no se coparticipan en total. Hemos venido defendiendo la coparticipación porque es lo que le conviene a los tucumanos. Estamos en mora con la Constitución Nacional que decía que a fines del año 96 debíamos tener una nueva coparticipación. Hemos peleado para que se coparticipe el 100% del impuesto al cheque mientras este esté, pero lamentablemente el oficialismo no nos lo ha permitido. Vamos a seguir peleando porque cuando rediscutimos los fondos que le convienen a las provincias, rediscutimos los fondos que te convienen a vos. Señora Beatriz Merkin. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación en nombre del Frente para la Victoria, que ha decidido que sea yo la que represente en nombre de los candidatos a senadores en este debate. Quiero decir que la coparticipación federal fue por ley en un consenso
por única vez hace 28 años, en el año 1988, donde se resolvió justamente esa distribución que le corresponde a la provincia de Tucumán, el 4.94. Nunca más pudo haber ese consenso, porque es muy difícil, como podrán entender los tucumanos, que alguien ceda para que otra provincia tenga más. Todos la necesitan, todos necesitan esos fondos, pero nuevas leyes que surgieron con posterioridad al año 88 permitieron, como el impuesto a las ganancias, como el impuesto a los combustibles, como el impuesto a los cigarrillos, poder hacer la distribución desde el gobierno nacional de fondos de coparticipación, como también el decreto, que no pudo ser por ley, del fondo de la soja, que también se coparticipa a las provincias. Y Tucumán, el NEA y el NOA han sido favorecidos muy especialmente porque esos fondos están dirigidos a obras de infraestructuras, a obras viales, a obras de cloacas, a obras de agua, a programas nacionales como el Programa Nacional de Alimentario, como el programa Ellas Hacen, como el programa Argentina Trabaja, que permiten un desarrollo con inclusión. De tal forma que en estos 12 años este gobierno nacional y este gobierno provincial, que ha acompañado las políticas de desarrollo con inclusión, ha creído oportuno no solamente seguir debatiendo las posibilidades de llegar a un acuerdo en las políticas de la coparticipación, de una nueva ley federal de coparticipación, sino gestionar recursos adicionales como los ha gestionado, porque no solo hay que administrar, hay que saber gestionar. Y esto es lo que se logró hacer, recibiendo recursos muy grandes para la provincia de Tucumán, que permitieron superar con creces. Muchísimas gracias. Vamos a tener después un minutito más como para ampliar conceptos que por ahí no hayan quedado claros o cerrados desde el punto de vista de cada uno de los participantes. Señor Esteban Jerez. Bueno, antes que nada agradecer la convocatoria, una bocanada de aire fresco para la democracia, debatir libremente temas tan trascendentes como lo que estamos tratando. Realmente agradecer a la dirección del canal este gesto, porque eso sí equipara para arriba el debate democrático. La coparticipación, a partir del advenimiento del kirchnerismo, nos ha sumido en la vieja historia de unitarios y federales. La verdad que no coincido para nada en que existe una equiparación, igualación hacia arriba con el actual esquema de coparticipación. El populismo en el que se encuentra sumido la Argentina hoy indica que la legitimidad la da el voto, y la legitimidad esa autoriza a la anomia más absoluta, a no cumplir las normas que están objetivamente pautadas. En este esquema, el gobierno nacional premia a quienes son adeptos a su gobierno, ¿no es cierto?, y mandan los dineros que ellos consideran que tienen que mandar. Una fiesta de leyes de emergencia, emergencia económica, emergencia social, emergencia financiera, que modifican el Código Penal en su artículo referido al manejo, digamos, de los fondos del Estado. Este esquema no puede continuar. Hay un incumplimiento de la Constitución, nunca se dictó una ley de coparticipación federal como ordena el artículo 75, inciso 1, y nunca se unieron provincias y nación como ordena el artículo para que se distribuyan equitativamente los fondos coparticipables. Hoy por hoy las asimetrías a nivel nacional son más profundas. El observatorio de la UCA ha determinado que hay 28% de pobres en la Argentina. Ese es el régimen al que nos ha sometido el kirchnerismo desde hace 12 años. Pobreza y exclusión. Muy bien, ustedes también pueden participar a través del hashtag El Debate del 10, y en este sentido recordamos la metodología. Van a tener ahora cada uno de ellos sobre el mismo tema un minuto más para rebatir o para ampliar los conceptos sobre él. Señor Osadín. Sí, me parece que un tercer gran tema que hay que discutir es cuál es el destino que se dan a estos fondos el gobierno provincial. Y en ese sentido, durante la gestión de Alperovich, Mansur, Amaya, estos fondos fueron a parar a enormes subsidios a los capitalistas y a fomentar los negocios inmobiliarios. Desde el Frente de Izquierda planteamos que tiene que haber una reorganización. La masa de recursos tiene que estar bajo control de los trabajadores para poder garantizar un salario mínimo equivalente a la canasta familiar,
el 82% móvil para los jubilados que miércoles tras miércoles lo reclaman en Plaza Independencia, para garantizar un plan de viviendas sociales y obra pública bajo administración y para triplicar el presupuesto de salud y educación para tener, por ejemplo, doble jornada en el sistema provincial de salud, en los hospitales y en los CAPS, la gente se sigue yendo a las 3 de la mañana, 5 de la mañana a conseguir un turno, y para tener todas las escuelas necesarias y con la infraestructura adecuada, que eso hoy no existe en la provincia de Tucumán. Muy bien, seguimos entonces en esta metodología, el minuto ahora que corresponde para ampliar o rebatir a la señora Elías de Pérez. Este régimen que tenemos de coparticipación nos ha llevado que en estos 10 años la provincia pierda a valores constantes la suma de 40.000 millones de pesos. Esto significa más que un presupuesto anual. Por eso es que hemos venido peleando para que cambie. Creemos en los grandes consensos, pero hay que ser demócrata para poder lograrlo. Hemos pedido que se coparticipe el 100% del impuesto al cheque, no nos lo ha permitido el oficialismo. Hemos pedido que el fondo de la soja no solo se coparticipe el 30%, sino que se coparticipe todo, tampoco lo logramos. Hemos presentado proyectos pidiendo que se disminuya el 15% de esa acción que nos hacen a favor del ANSES. Y queremos criterios objetivos de la asignación de las partidas presupuestarias. Es sencillo lo que pedimos. No pedimos nada que le corresponda a otra provincia, pedimos que la nación no se quede con lo que nos corresponde a nosotros. Muy bien, 23:32 minutos en vivo y en directo el debate Decisión 2015 a través de la pantalla de Canal 10 para todos los tucumanos. La escuchamos. La provincia ha aumentado los fondos de coparticipación por la vía directa, mantiene el porcentaje que le corresponde, y por la vía indirecta, por las leyes que ya he planteado, ha aumentado notablemente los fondos de coparticipación, de tal forma que están a la vista las obras, por ejemplo, de las 25.000 viviendas que se han podido hacer en Tucumán y las 50.000 soluciones habitacionales para familias que no tenían vivienda, que ha hecho que en estos 12 años, porque no son 10, en estos 12 años se hagan más obras en vivienda y en infraestructura vial de agua y saneamiento básico que lo que se hizo, por ejemplo, en el Instituto Provincial de la Vivienda en los 50 años anteriores. La idea que estamos planteando acá es que estamos dispuestos a poder discutir, porque somos demócratas. El peronismo ha sido el único gobierno que ha llegado por el voto popular y ha sido echado por dictaduras, de tal forma que habría que pensar quiénes son aquellos que han corrido y que han hecho la fuerza civil de esas dictaduras muchísimas militares. Gracias. Vamos a seguir, vamos a explicar que un poco somos rigurosos, no queremos ser atrevidos, pero cada candidato debe, ya se ha establecido previamente, utilizar el tiempo que corresponde para que no haya inconvenientes con los demás. Señor Jerez. Señores, cumplamos las leyes. La ley de coparticipación federal vigente del año 88 ha ido siendo variada discrecionalmente por quienes estaban en el poder. Desde hace 12 años esta ley no se cumple, los fondos se mandan discrecionalmente, ya sabemos que la discrecionalidad está emparentada con la corrupción, se hace lo que quiere con los fondos coparticipables. La verdad es que no se cumple la ley, las asimetrías en las provincias son escandalosas, existen provincias pobrísimas que no pueden ser igualadas, equiparadas con las provincias que realmente son viables y son más poderosas. Reitero, este gobierno nos ha llevado a la vieja discusión de unitarios y federales a 1800.